Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos todas y todos a estos webinars de los días jueves que estamos haciendo con 8 enfoques de compliance. Estoy admitiendo a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va su semana? Acuérdense que me pueden escribir por el chat o quien tenga su cámara abierta podemos conversar. Hablar con las mesas. Marita Ramos. Voy a silenciar los micrófonos porque no se prendieron. Permítanme un segundo. Elvia, muy buenos días. Buenos días a todos. Pues bienvenidos una vez más. Ofelia, te mandamos un abrazo, Ofelia. Sabemos que siempre estás por aquí con nosotros. Nos da muchísimo gusto verte, como todos los jueves. Y el día de hoy vamos a hacer la clausura oficial de estos webinars que hemos hecho durante estas semanas con 8 enfoques de compliance. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos platicado, de lo que hemos aprendido, de los retos que vienen y también sobre las grandes noticias que han habido en estas semanas respecto de la entrada de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, por supuesto, esta semana la vicepresidencia que tenemos en el GAFI con la maestra Elisa, que estaremos platicando un poquito más adelante de ese tema. Mandarles un fuerte abrazo a todos antes que nada, desearles que ustedes y su familia estén muy bien en casa y vamos a comenzar con esta recopilación. Como ustedes recordarán, el pasado 7 de mayo tuvimos el gran honor de platicar con el maestro Sandro García Rojas, que es vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estuvimos platicando sobre el compliance en tiempos de COVID-19, en donde nos hablaba de la importancia de contar con mecanismos integrales en las entidades financieras para el cumplimiento regulatorio y que estas herramientas nos permitan llevar a cabo la detección de lavado de dinero. Como todos nosotros sabemos, hay ciertas obligaciones en todas las entidades financieras con las que debemos de cumplir para estar en este rol, ¿no? Como las estructuras internas, el manual de cumplimiento, un oficial de cumplimiento certificado, en donde aplique pues tener el comité de comunicación y control, la consulta en las listas, los procesos de due diligence, procesos de conocimiento del cliente, conocimiento de las transacciones, la metodología. Y todas estas herramientas nos ayudan en gran medida a prevenir o a detectar posibles operaciones que tengan como finalidad lavar dinero a través de nuestra entidad. Sin embargo, es igual de importante el tema del elemento humano y de eso también estuvimos platicando en diferentes momentos con Darani Vázquez en el tema de microfinanzas y compliance. Entonces, eso perdón, estoy silenciando el micrófono. Ya. Entonces, sin lugar a dudas, el elemento humano de cada una de las entidades es elemental, es un pilar fundamental al que le debemos apostar. Y si nosotros somos oficiales de cumplimientos, miembros del tema administrativo, tenemos atención directa con el cliente, ver de qué manera podemos crecer personalmente y profesionalmente con certificaciones, con capacitaciones. El día de hoy hay muchísimas ofertas gracias a este tema digital en donde podemos estar conectados 24 horas los 7 días de la semana, tomando cursos, diplomados, maestrías, etc. El claro ejemplo es la preparación para el examen de certificación. Muchos de ustedes estarán tomando algún curso, algunos quizá con la asociación, otros con alguna universidad, con la Bolsa Mexicana de Valores, el ITAM, la UP, no sé. Pero aprovechar el tiempo, capacitarnos, saber que hay muchas personas que están presentando el examen para la recertificación y personas que lo van a presentar por primera vez. Y bueno, habrá el caso de alguien que a lo mejor en la primera ronda no lo pasó y esta vez estará mejor preparado para poder, y así esperamos que sea, aprobar el examen. Recordemos que es un examen bastante complicado. Entre el 20 y 22% de quienes lo sustentan lo pueden aprobar la primera vez. Entonces, hay que estar súper, súper preparados. Después, del webinar, del primer webinar que platicamos de compliance en tiempos de COVID, hablamos de microfinanzas, compliance y COVID-19, generando estrategias para que jueguen a nuestro favor con la contadora Maribel Vázquez, que
a quien por cierto le mandamos un abrazo y un saludo muy grande. Ella es presidenta del Comité de Auditoría de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos y fundadora de la empresa GMC 360. Tiene una gran trayectoria en los temas de contabilidad, auditoría, y en esa ocasión, el 14 de mayo, estuvimos platicando con Elizabeth Cruz y Mario Alberto Hernández, que es un oficial de cumplimiento certificado y miembro de la asociación, sobre este tema que hablábamos del capital humano y su importancia al interior de la entidad financiera. Y yo lo llevaría un poquito más allá, no solamente al interior de la entidad financiera, sino de cualquier empresa. Las empresas no podrían funcionar ni lograr sus objetivos si no cuentan con personas capaces, preparadas, con sentido de pertenencia, que tengan identidad con su empresa, comprometidas con su trabajo. Entonces, este es un factor sumamente importante. A mí me ha tocado, desafortunadamente, la experiencia de ver en algunas empresas que no le apuestan al tema de capacitación y, bueno, después sufren por la fuga de talentos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que si alguien no es valorado, apreciado en una empresa, a lo mejor, pues, tendrá otra oportunidad y se va? Entonces, hay que apostarle mucho al tema del capital humano como uno de los pilares más importantes de todas las empresas. Recuerden que en la asociación estamos abiertos para poder platicar de todos los temas que a ustedes les pudieran servir. Hemos hablado de temas de riesgos en materia laboral, de gestión de alta dirección, administración de riesgos, implementación de sistemas, manuales, capacitación, inteligencia emocional. Es decir, tenemos un amplio catálogo para poder tener un buen impacto en todas las personas que conforman una empresa o una entidad financiera. Posteriormente, el día 21 de mayo fue nuestro tercer webinar que hablamos de supervisión en materia de PLD en tiempos de COVID y los retos de la autoridad ante la contingencia con el maestro Omar Torres López Lena, que es director general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en esa ocasión platicamos del trabajo que está llevando a cabo la Comisión Nacional Bancaria y la autoridad en general en estos tiempos de contingencia sanitaria, ¿no? La importancia para nosotros como sujetos obligados de cumplir a cabalidad con el marco de todas las disposiciones que hay en la materia o la que nos apliquen. Ahora, y como siempre, la autoridad ha trabajado incansablemente para atender a las entidades, a los sujetos obligados, para ver el cumplimiento regulatorio. Y en esa ocasión el maestro Omar Torres nos platicaba de lo que estaba haciendo la Comisión Nacional Bancaria, de los retos que tiene ante esta contingencia. Llevamos ya casi 3 meses operando de manera remota. Algunos tuvieron que cerrar su empresa o su negocio de manera total, pero la autoridad ha seguido trabajando, ha seguido atento de la evolución del sector. Si bien sabemos que los plazos en general, hubo una suspensión de plazos que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, nos comentaban que la comisión seguía trabajando, y a raíz de esta contingencia y del paro en general del mecanismo financiero como lo conocemos, vimos que la autoridad ha detectado nuevas maneras en que lamentablemente el crimen organizado ha innovado para tener nuevas maneras de lavar dinero, del financiamiento al terrorismo, y eso es un reto constante, no solo para la autoridad desde el punto de vista de supervisor, sino para nosotros como entidad o como empresa, saber y hacer los ajustes necesarios en nuestra operación para poder detectar esos cambios o esa evolución, ¿no? Un ejemplo muy claro puede ser el tema del perfil transaccional. Anteriormente quizá habría, en épocas normales, podríamos tener muy pocas compras con nuestra tarjeta de crédito y débito y usar más el efectivo. Hoy en día el tema del efectivo creo que ha tenido una reducción muy importante y todos hemos echado mano de las plataformas digitales, de las compras en línea, de los cargos a las tarjetas, en fin. Y eso, sin lugar a dudas, despierta nuevas alertas, genera nuevos perfiles transaccionales, nuestro nivel de operación es distinto, nuestro perfil cambia. Entonces es importante tener los ojos bien abiertos para saber cuáles son modificaciones que se llevan a cabo en el marco de este cambio en general y cuáles pudieran ser sinónimo de alerta, ¿no? El cuarto webinar estuvimos platicando sobre FinTech, oportunidades de inversión a lo grande, con Amanda Soto Fontes, directora general y de cumplimiento de una entidad de Play Business, una institución de tecnología financiera de financiamiento colectivo, en donde hablamos de la ley, de las disposiciones
la evolución que ha tenido el sector y las oportunidades que ofrecen las instituciones de tecnología financiera al margen de los riesgos que también pueden tener, ¿no? A principios de esta semana veíamos en las noticias el primer escándalo de una fintech, gracias a Dios no fue en México, si no mal recuerdo fue en Alemania, por el caso de 190 millones de euros que en las auditorías parecía que estaban ahí y al final hubo un tema muy importante y ahí traen una cuestión de fraude, ¿no? Entonces, habrá que estar muy pendientes de la evolución del sector fintech en México. Recordemos que el 25 de septiembre del 2019 fue el deadline para todas aquellas instituciones de tecnología financiera que venían operando a la luz del artículo 8º transitorio de la ley. Eso quiere decir que previo a la entrada en vigor de la ley ya existían estas entidades. Nace el marco regulatorio en el año 2018 y estas entidades pueden seguir operando después del 25 de septiembre de 2019 en lo que se desahoga su trámite de solicitud de autorización para operar como institución de tecnología financiera regulada. Eso quiere decir que hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Comité Interinstitucional, que conforma la propia Comisión, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tienen un gran reto de poder valorar todos los insumos que estas nuevas instituciones ponen a disposición de la autoridad para saber si se otorgan las autorizaciones correspondientes. Entonces, el mercado es muy amplio, las oportunidades de inversión, de financiamiento colectivo, de peer-to-peer lending, de compra y venta de criptomonedas, de divisas virtuales, es muy amplio y vale la pena que nos tomemos un tiempo para poder valorar si alguna de estos nuevos modelos de negocio nos pueden dar una oportunidad interesante. Es importante mencionar, y yo lo había dicho en alguna ponencia que me invitaron a dar, que el tema de las fintech no es un tema totalmente nuevo de 10 o 5 años para acá. Recordemos que esta evolución tecnológica ha estado siempre de la mano de la evolución financiera, ¿no? Si ustedes me preguntaran cuál sería el primer antecedente que tenemos como un tema de fintech, de tecnología financiera, pues yo les diría que puede ir ahí del año de 1800, cuando se crea este telégrafo victoriano que comunicaba Inglaterra con Nueva York, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos cómo la evolución de la tecnología con la mano de las finanzas, pues va generando precedentes muy importantes en donde a lo mejor la compra y la venta se hacían con una llamada o en ese entonces con un telégrafo. Después, si nos vamos a lo mejor a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, 1945, o de la Primera, en 1914, cuando se hacían todas estas comunicaciones codificadas, ¿no? Se encriptaban de alguna manera las comunicaciones y entonces ahí ya tenemos un primer esquema de encriptación de la información, de seguridad de la información, de envío y recepción de información cifrada, por un lado, y por otro, tenemos un sector que intenta descifrar o romper esos códigos o esas barreras que cuidan la información, ¿no? Y así ha ido evolucionando hasta que aparece, por ejemplo, el primer cajero automático que instaura el banco de Berkeley, si no mal recuerdo, en los años 60, que eso revolucionó de una manera sin precedentes el tema de las finanzas, porque a través de un cajero automático, el día de hoy podemos pagar servicios, depositar dinero, etcétera. Entonces, es muy importante saber que este tema de la evolución de las instituciones de tecnología financiera, pues se da desde hace muchísimos años, ¿no? La aparición, por ejemplo, de los smartphones. Si alguien me preguntara a mí cuál es el antes y el después, es un teléfono inteligente, porque hoy en día puedes hacer envíos de dinero, recepción, depósitos, das de alta cuentas, compras criptomonedas, todo lo haces a través del teléfono, ¿no? Entonces, esta evolución de las fintech ha generado un precedente muy interesante y vamos a ver cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar conforme estas nuevas instituciones de tecnología financiera vayan siendo autorizadas por la autoridad y seguramente tendremos espacio para poder hablar de fintech más adelante. Posteriormente, el día 4 de junio de este año, tuvimos nuestro quinto webinar en donde platicamos del delito tributario como un delito predicado o subyacente para lavado de dinero. Estuvo con nosotros el doctor Jesús Agustín Celorio, en donde nos recordó la importancia de los delitos subyacentes en el combate al lavado de dinero, ¿no? Los retos que tiene la autoridad para tener
una comunicación interinstitucional en el seno de la autoridad en general para combatir los distintos delitos. Recordemos que para que exista o se materialice el lavado de dinero tiene que haber un delito precedente, ¿no? Y ahí podemos ver en la legislación nacional e internacional y en diversos documentos cómo nos enumera una serie de delitos que anteceden al lavado de dinero, como puede ser corrupción, narcotráfico, compra y venta de armas, trata de blancas, etcétera, ¿no? Entonces, si pensamos en que es necesario que demos un paso más adelante, creo que el día de hoy tenemos un gran reto frente a nosotros, porque no es prevenir el lavado de dinero y ya, es ver todo un sistema de delincuencia que tenemos que atacar de distintas aristas, porque al final, si le cerramos la puerta o la llave de los recursos, pues sin lugar a dudas su campo de acción se acota, pero siguen habiendo otros delitos que laceran al país, nos dañan como sociedad y del cual ninguno de nosotros somos ajenos, desgraciadamente, ¿no? Entonces creo que la autoridad ahí tiene un gran reto para tener una verdadera cooperación interinstitucional, sobre todo en el intercambio de información y en la coordinación de acción para hacer frente no solo al lavado de dinero, sino a todos estos delitos de los que hablamos en su momento. Posteriormente, el día 11 de junio, en nuestro sexto webinar con 8 enfoques de compliance, hablamos sobre las empresas fantasma y el lavado de dinero con el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, a quien le mando un fuerte, fuerte abrazo. El doctor es miembro de la Asociación de Expertos en Prevención del Lavado de Dinero y su colaboración siempre ha sido un gran éxito. Y en esa ocasión platicamos sobre la simulación de operaciones a través de comprobantes fiscales digitales, que es una operación que cada día tiene más presencia en México y que la autoridad fiscal tiene muy bien identificados y denominados a los famosos EFOS y EDOS como parte de las operaciones de las empresas fantasmas, ¿no? Recordábamos en ese momento que hubo una reforma fiscal en el año de 2014 en donde se realizaron algunas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, en donde se incorpora el famoso artículo 69B del Código Tributario, en el cual incorpora algunos procedimientos para detectar, combatir a contribuyentes que han emitido comprobantes fiscales apócrifos. Y en este sentido hablábamos, y yo había mencionado sobre los EDOS y los EFOS. Recordemos que los EFOS son las empresas que facturan operaciones simuladas y los EDOS son las empresas que deducen operaciones simuladas, ¿no? Todos hemos visto que este gobierno ha hecho un énfasis importante en el combate a las empresas que hacen una facturación falsa, la compra y venta de facturas, porque sin lugar a dudas, pues esto también repercute en el sistema financiero en general, ¿no? Y bueno, después en nuestro séptimo webinar con 8 enfoques de compliance, tuvimos una charla sobre el impacto de COVID-19 en donde estuve platicando con Darani Vázquez, directora general de GMC 360, sobre la importancia, una vez más, de la capacitación del capital humano al interior de las entidades financieras y no solamente y de las empresas en general, ¿no? Como ustedes saben, y ese momento lo platicábamos aquel 18 de junio, las personas generalmente en una empresa necesitan sentirse parte de la institución, parte de la estructura, porque eso nos permite explotar el potencial de quienes conforman nuestra organización al máximo, ¿no? Es muy importante recordar que no solamente las entidades financieras quienes deben de tener un manual de cumplimiento. Yo siempre he recomendado tener un manual de ética corporativa en donde marque la pauta y las líneas que los integrantes de cada empresa deben cumplir y deben de seguir en el marco de su desempeño como colaboradores de una entidad, ¿no? Es muy, muy importante que cuando una persona se incorpora a un lugar de trabajo, sepa cuáles son los principios, cuáles son los objetivos y cuáles son las reglas de convivencia general, porque el que avisa no traiciona, ¿no? Entonces, si nosotros, como parte de la alta dirección, le decimos a alguien que se está incorporando con nosotros, estos son los pasos a seguir, A, B, C y D, y si tú te sales de esta línea, de estos principios, de este manual, no puede ser parte de nuestra corporación, no puede ser parte de nuestro equipo. Y eso creo que es fundamental. Incluso para los servidores públicos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
menciona la importancia de que las empresas que contratan con el gobierno deben de tener un manual de ética empresarial, un manual de cumplimiento corporativo en donde delimiten estas pautas, ¿no? Y bueno, y la semana pasada, el 25 de junio, tuvimos a un gran ponente, Fernando Niño, quien fuera en su momento titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, en donde hablamos de la gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para actividades vulnerables. Recordemos que en la ley, en el artículo 17 de la ley, nos enumera 19 fracciones o 19 actividades que la ley considera como vulnerables, en donde tienen un régimen de supervisión muchísimo más light que las entidades financieras, pero deben de cumplir con ciertas obligaciones, como mandar los avisos al SAT, tener un manual, tener alguna persona que desempeñe, entre comillas, las funciones de un similar a oficial de cumplimiento que esté realizando detección de operaciones, mandando los avisos, integrando algunos expedientes para las actividades vulnerables que sea aplicable. Por ejemplo, el tema de las notarías y corredores públicos deben de hacer una identificación del cliente, mandar algunos avisos en caso de que los umbrales se actualicen, etcétera, etcétera. Entonces fue muy, muy interesante conocer cuál era la perspectiva de una persona que pasó del servicio público en su país ahora al tema de consultoría. Él nos platicaba que ha incursionado en Colombia y en algunos lugares de América Latina en el tema de los riesgos de lavado de dinero en el fútbol. Y a lo mejor algunos de nosotros ni siquiera habíamos pensado eso, pero ¿cuántos escándalos no hemos visto, sobre todo últimamente, relacionados con el fútbol y el lavado de dinero, ¿no? Todas estas empresas, hablábamos de las empresas fantasmas, de la compra y venta de facturas. Yo me acuerdo que hace algunos meses, o si no es que 1 o 2 años, hubo un equipo de fútbol que tenía grandes problemas con el tema de pago de sueldos a sus jugadores y de repente salió en las noticias que el dueño del equipo llegaba con unos costales de dinero a hacer el pago en efectivo, ¿no? Oye, pues a todo dar, pero ¿qué pasa con el pago de los impuestos? ¿Cómo sabes ese dinero de dónde viene? ¿Cómo es posible que alguien llegue a pagarle a sus empleados con un costal de dinero, no? Preguntas que para quienes estamos en este medio pudieran representar focos rojos y a lo mejor para alguien que no está familiarizado con este tema podría pensar que qué bueno que les pagaron. Entonces, hay que tener los ojos muy bien abiertos, sobre todo con el tema de quién es mi cliente como entidad, ¿no? El famoso KYCC, Know Your Client, ¿no? Entonces, saber hasta dónde llego con el cumplimiento de la legislación es muy importante, pero también ser proactivos y ver qué cosas puedo yo implementar para que yo pueda cumplir mejor, para que pueda blindar mejor mi entidad y mi operación. Y repito, no solo como entidad financiera, sino como empresa, ¿no? El hecho de que yo cuente con manuales, con códigos, con estructuras internas, con sistemas, sí me va a ayudar en gran medida y me va a blindar, pero la parte del capital humano, de que sean conscientes de que este tema está al acecho todo el tiempo, creo que es un ingrediente muy, muy importante. Y bueno, entonces creo que estos ocho webinars que tuvimos durante estas semanas han sido muy, muy provechosos, han sido muy productivos. Hemos tenido un alcance increíble, no solo en México, ustedes ya lo vieron, sino en Colombia, en Chile, me parece que Costa Rica y Argentina. Nos han seguido personas de estos países que quieren saber qué está haciendo México, si estamos a la vanguardia implementando nuevas políticas, nuevos criterios. Sin lugar a dudas, el conocimiento de las personas que han aportado a esta asociación es invaluable. El hecho de que podamos tener estos conversatorios en donde tengamos expertos de talla internacional, personas que el día de hoy son parte de la autoridad, creo que nos da una perspectiva, una gran perspectiva de lo que espera la autoridad y de los estándares de cumplimiento que tenemos que tener, ¿no? El hecho de capacitarnos, de poder compartir estas experiencias, creo que cada vez profesionaliza más el sector para quienes somos oficiales de cumplimiento y para quienes estamos en el proceso de convertirnos en un oficial de cumplimiento certificados. Entonces, yo les agradezco infinitamente que hemos estado juntos en estos webinars en donde hemos desarrollado temas muy puntuales. Espero que para estas próximas semanas nos hagan llegar a través de las redes sociales y el correo algunos nuevos temas de los que quisieran que estemos platicando. Y me gustaría tocar una noticia muy importante que surgió esta semana, que es el nombramiento de la vicepresidenta del GAFI.
Sabemos que el desafío que enfrentan muchos países a nivel internacional no es la ausencia de estándares internacionales, sino cómo lo implementan de manera efectiva, cómo se implementan estos estándares de manera efectiva, ¿no? Sabemos todos que el Grupo de Acción Financiera, el famoso GAFI, un organismo internacional del cual México es miembro desde hace muchos años, es el responsable de emitir su documento de las famosas 40 recomendaciones, que ha tenido algunas modificaciones a lo largo de los años, pero dicta estos estándares internacionales para la prevención, detección, combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Los miembros del GAFI esta semana designaron a la maestra Elisa de Anda Madrazo como vicepresidenta. Es un cargo que va a ocupar durante un año, de junio del 2020 a junio del 2021, y es un nombramiento que la convierte en la primera mexicana en encabezar la lucha contra el lavado de dinero a través de esta vicepresidencia. Recordemos que en el año del 2010, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue presidente del organismo. Entonces, sin lugar a dudas, México ha participado en la alta esfera de la dirección del GAFI desde hace algunos años, pero este nombramiento creo que es muy importante. Como lo dije al principio, el nombramiento de México como integrante del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas también es muy, muy, muy importante. Y el hecho de que México esté cobrando relevancia a nivel internacional en la detección y combate del lavado de dinero, pues nos ayuda a generar estándares de nivel internacional, ¿no? La labor como vicepresidenta que la maestra Elisa de Anda va a tener, creo que genera un gran reto. El presidente de nacionalidad alemana, Markus Player, lo decía, que el reto de esta presidencia va a ser el tema del combate al financiamiento al terrorismo racial, las nuevas tecnologías. Entonces va a ser muy, muy interesante que podamos seguir muy de cerca el desempeño de la vicepresidenta, de la maestra Elisa, en la vicepresidencia. Esto se da en un contexto, este nombramiento, en donde el lavado de dinero en general y el financiamiento del terrorismo han encontrado nuevas maneras para abrirse paso, no nada más en México, sino a nivel mundial, ante la emergencia de salud en todo el mundo del tema del coronavirus. Lo platicábamos hace ratito. La delincuencia organizada ha encontrado nuevos mecanismos, nuevas puertas para seguir lavando dinero, para realizar financiamiento al terrorismo. Entonces, esto va a representar un gran reto, cómo a través de las nuevas tecnologías se instrumentan medidas para la prevención efectiva del lavado de dinero, y creo que va a ser un trabajo muy, muy interesante. Entre otros temas, nosotros sabemos que hay cifras oficiales que oscilan entre el 3% y el 5% del Producto Interno Bruto al año. Son temas, perdón, el lavado de dinero en el mundo equivale al 3 y el 5% del PIB. Entonces, estos son cifras que van a cambiar con la nueva modalidad de hacer negocios, ya que estamos haciendo temas a través de nuevas tecnologías, y estos fraudes financieros, seguramente estos índices porcentuales van a cambiar, ¿no? Esta presidencia del GAFI, como les decía hace ratito, tiene distintos objetivos, y yo podría enmarcarlos en 4 rubros específicos, que son la transformación digital en la prevención y combate del lavado de dinero, la lucha contra el financiamiento al terrorismo por motivos étnicos y raciales. Lamentablemente sabemos que en el mundo ha habido un descontento por esta cuestión racial, sobre todo en Estados Unidos, por la discriminación que hay hacia los afroamericanos, y creo que a nivel global debemos implementar políticas que nos ayuden a mitigar estos temas de discriminación por origen étnico o racial. El tercero sería el blanqueo de capitales por asuntos migratorios, y el cuarto, el crimen ambiental y el tráfico ilícito de armas. Como había dicho, va a ser de gran utilidad, de gran ayuda estar pendiente de la evolución que tenga la maestra Elisa al frente de la vicepresidencia. Le deseamos el mayor de los éxitos. Ella tiene una trayectoria muy importante al interior del GAFI. Ella ha sido miembro del GAFI cuando han habido evaluaciones mutuas. Tiene una gran trayectoria al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en diferentes dependencias. Estuvo en la Embajada de México en Washington durante algunos años. Entonces, seguramente es el contexto internacional que ella tiene, y con la experiencia le van a ayudar muchísimo a desempeñar esta gran labor, esta gran tarea que tiene al frente de la vicepresidencia. Y nosotros desde la asociación estaremos muy cercanos para poder estar pendiente de lo que el GAFI
realice para poderlo compartir con ustedes. Y bueno, a mí no me queda más que agradecerles. Voy a leer algunas de las preguntas que tienen ustedes en las redes sociales y aquí en el chat porque no lo había visto. Entonces, si tienen ustedes preguntas que quieren que podamos platicar ahorita, si tienen ideas de nuevos temas para que podamos platicar los siguientes jueves en estos webinars, que mientras dure la pandemia lo seguiremos haciendo con mucho gusto. Ana Osornio me dice, me gustaría que nos platicara sobre el robo de identidad y cómo prevenirlo en las empresas. Ana, con mucho gusto. Sabemos que el robo de identidad es uno de los delitos que ha cobrado relevancia durante este tema de la pandemia. Yo te diría que una medida como entidad financiera para poder mitigar el riesgo es la debida integración del expediente del cliente, sobre todo para entidades financieras que las disposiciones les permiten no tener un encuentro frente cara a cara con el cliente, y voy a hablar, por ejemplo, de las fintech, ¿no? En donde nos permiten hacer un onboarding digital, que el onboarding no es otra cosa que un conocimiento del cliente de manera remota. En el artículo número 11 de las disposiciones de carácter general del artículo 58 de la ley FinTech, nos establece cuáles son todos y cada uno de los rubros que tenemos que tomar en cuenta para hacer la integración del expediente del cliente, dependiendo de algunas cosas. Si es una persona física de nacionalidad mexicana residiendo en México, si es persona física mexicana residiendo en el extranjero, si es extranjero residiendo en el extranjero, si es extranjero residiendo en México, si es persona moral mexicana o si es persona moral extranjera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pide la legislación o las disposiciones que tenemos que tener? Una identificación, un comprobante de domicilio. Ojo, importante, identificación vigente, ¿no? Porque me ha tocado ver algunas entidades que con que les dé la identificación, ven la foto del INE, perdón, o del pasaporte y está bien, y no se dan cuenta si los datos del documento, una cosa muy importante son los datos y otro el documento, son fehacientes y están vigentes, ¿no? De nada me sirve tener una identificación que no está vigente, porque no me consta si es alguien que vio su identificación que ya no está vigente y la tiró, ¿no? Entonces, una identificación vigente, un comprobante de domicilio, y en las disposiciones marca que el domicilio debe ser absolutamente todo. Calle, número, localidad, código postal, alcaldía, delegación o municipio, departamento, y ahí utiliza una serie de calificativos diferentes, ciudad, país, etcétera, número de teléfono, dirección de correo electrónico, y designar un beneficiario, y hasta ahorita no recuerdo algún otro, pero tener actualizado el expediente del conocimiento del cliente me permite mitigar un poco el riesgo del robo de identidad para que una persona no esté realizando operaciones a través de mi plataforma o mi identidad a nombre de alguien más que no quiera hacerlo. Aquí no estamos hablando ni de un proveedor de recursos, ni de un propietario real, sino del robo de identidad per se. Entonces, de esta manera puedo mitigarlo, y las disposiciones también marcan que para los clientes de alto riesgo, y si en el manual de cumplimiento así lo establece la entidad, poder hacer una videollamada como esta, o las pruebas de vida. Hay sistemas o hay empresas que facilitan programas para poder hacer estas pruebas de vidas, o un procedimiento que se llama OCR, que a través de un documento en una plataforma puede extraer la información del documento, por ejemplo, el RFC o el CURP, y correrlo en alguna base de datos del gobierno para saber si estos datos son válidos y corresponden al documento que la persona me está enseñando. Entonces, yo creo que esto podría ayudarnos a prevenir el robo de identidad, que tengamos un proceso claro y bien establecido sobre el conocimiento del cliente, y asegurarnos que el cliente conoce este proceso, y hacerle saber cuáles son las responsabilidades de no cumplir con lo que nos marcan las disposiciones. Generalmente esto se hace en el apartado de los términos y condiciones, y se le pide al cliente firmar una declaración bajo protesta de decir verdad, que todos los documentos e información que nos proporciona son reales y son del cliente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con eso contesto tu pregunta sobre el robo de identidad y cómo prevenirlo en la empresa. Y repito, esto nos sirve no solamente para entidades financieras, sino para empresas en general. Es menester de una empresa conocer al cliente con quién estamos tratando. Porque no por el hecho de que yo diga, es que mi cliente no hace eso, sí, pero ¿y el cliente de tu cliente? Entonces, establecer estas políticas nos va a ayudar a mitigar riesgos. Por ahí, Verónica, veía que tienes una mano levantada en
en Zoom. No sé si quieras hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno. Podemos hacer en caso de que estén, nos dice Juan Carlos González, ¿qué podemos hacer en caso de que estén usando la empresa para hacer un fraude? Híjole. Bueno, ahí yo te preguntaría, la empresa, Juan Carlos, ¿estás por aquí? A ver, te voy a buscar aquí en los asistentes, en un segundito. Hola, Juan Carlos, ¿me escuchas? ¿Quieres abrir tu micrófono para que me puedas explicar un poquito más tu pregunta? ¿Te refieres a una empresa en la que laboras? Ah, no tienes micrófono. ¿Te refieres a una empresa en la que laboras o una empresa que quiere ser tu cliente? Es una unión de crédito. Bueno, lo primero que yo te diría es que tienes que hacer el envío a la autoridad del reporte correspondiente en donde puedas detallar con la mayor, con mayor lujo de detalle la situación que está pasando. Si tú eres el oficial de cumplimiento, tienes que hacerlo a la brevedad. En el caso hipotético, ¿no? No quiero decir que estés trabajando en una unión de crédito que hace fraude, si no me daría un poco de miedo esta plática, pero sin lugar a dudas acudir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Al contrario, sí, cuando es tu cliente, sí. Yo te diría hacer el reporte correspondiente y suspender operaciones con ese cliente de manera inmediata. Si tienes comité de comunicación y control, llevarlo al comité para que tengas un respaldo de que la decisión o de que el procedimiento que vas a llevar a cabo se toma de manera colegiada y tú puedas hacer el registro en las actas del comité de la fecha en que llevaste el asunto o se expuso en el orden del día de la sesión del comité y los acuerdos a lo que llega, porque si a la autoridad te pide más información de cuáles fueron los parámetros con los que tomaste esta decisión o en dónde está hacia adentro la comunicación de la entidad de que esto ya se sabía, pues tienes el antecedente de tu acta del comité para poder exponerlo ante un caso de la autoridad que te haga algún requerimiento mayor, ¿no? Pero yo te diría suspender actividades de manera inmediata y enviar el reporte. Estaremos hablando de eso, yo creo que es un muy buen tema de cuál es el procedimiento que debemos hacer, porque muchas veces en las disposiciones te dice, al oficial de cumplimiento lo ponen en jaque, porque por un lado le dicen, no le puedes dar aviso a tu cliente de que está en alguna de las listas de personas bloqueadas, por ejemplo. Y después, más adelante en alguna disposición nos dice, debes mandar por escrito un aviso al cliente diciéndole que está dentro de esta lista de personas bloqueadas para que acuda a la unidad de inteligencia financiera para atender esta situación. Entonces, como oficial de cumplimiento, yo me quedo como, por un lado me dices que no diga nada y por otro me pides que le diga yo al cliente que tiene que ir a la unidad de inteligencia financiera porque está en una de las listas como persona bloqueada. A mí se me hace que es poner al oficial de cumplimiento contra las cuerdas, pero bueno, es algo a lo que nos tenemos que afrontar y vamos a platicar sobre eso más adelante. Vamos a organizar algún foro en donde podamos invitar a alguien de la UIF o a alguien de la comisión para poder platicar de eso. Elvia me dice, ¿qué nos puedes comentar sobre el caso del Banco FAMSA? El Banco FAMSA, bueno, sin lugar a dudas, como entidad financiera, tenía una supervisión no nada más en prevención de lavado de dinero, sino la supervisión prudencial. Yo no sé verdaderamente a qué se debe que hayan dejado que fracasara el Banco FAMSA. Como todos sabemos, en la supervisión prudencial hay índices muy importantes como el índice de capitalización y el índice de morosidad, en donde la comisión va supervisando cuáles son los niveles de ese índice y cuál es el riesgo que representa para la entidad para poder hacer frente a las obligaciones que tiene con sus clientes. Entonces, yo creo que aquí hubo, a lo mejor, esos índices no estuvieron bien contabilizados o a lo mejor el índice de morosidad era altísimo y la capitalización por obvias razones bajó. Lo que sé es que, bueno, el IPAB ahí ya emitió algunos comunicados para el tema de las personas que tenían dinero en el banco. También han mandado algunos comunicados de las obligaciones que tienen las personas que tenían algún crédito o alguna deuda con el banco. Les están estableciendo cuáles son los mecanismos para poder hacer el pago, porque evidentemente yo creo que es una empresa que se va a liquidar el banco. Y otra de las cosas que me asombró es que, bueno, evidentemente en la Bolsa Mexicana de Valores las acciones tuvieron una caída
en picada. Hoy creo que no valen más de un peso la acción. Entonces, creo que por eso es importantísimo tener la certeza de que nuestra entidad está mandando los reportes correspondientes a la autoridad, estamos realizando bien los informes de auditoría. De nada sirve un informe de auditoría de 7 páginas, de 8 páginas. La autoridad ha publicado lineamientos para hacer informes de auditoría, pero asegúrense que las auditorías que les hagan en materia prudencial o de PLD sean con auditores profesionales y técnicos, no con una persona que está siguiendo a lo mejor al dedillo este lineamiento para realizar el informe de auditoría, porque nada les va a servir. No les digo, vayan con alguno de los Big Four, pero hay despachos muy serios y hay despachos muy competentes que pueden hacer auditoría importante que les permitan a ustedes saber en dónde está parada la entidad, ¿no? Y otra cosa importantísima es siempre diversificar. Si ustedes tienen todo su dinero en un banco, en algún producto, en algún esquema, en alguna fintech, soy de la idea de diversificar el riesgo, nunca poner los huevos en la misma canasta y siempre tener varias opciones porque, pues bueno, estamos viendo el caso, lamentable caso del Banco FAMSA, ¿no? Arturo Mora nos dice, buenos días, ¿cómo controlar las cuentas de las asociaciones religiosas, en particular las parroquias, que tienen cuentas abiertas en la institución y el propietario real en términos de la ley es la arquidiócesis? Mira, yo ahí te diría, Arturo, que importantísimo el tema de el KYC, el Know Your Client, y el tema del expediente. Ahí habría que ver muy bien qué marcan las disposiciones de carácter general de tu identidad y qué tienes en el manual de cumplimiento. Y yo siempre diría que una diligencia reforzada, intentando hacer estas entrevistas, las firmas y tener a una persona física enfrente que sepamos quién es el propietario real a lo mejor, o el propietario de los recursos, o el beneficiario final, es importantísimo. A mí me ha tocado ver en empresas y lo que siempre he sugerido en algunas entidades es que cuando el cliente es una persona moral y esa persona moral, el capital social está constituido por más personas morales, ir desentrañando y desmenuzando cómo está compuesto ese capital social hasta llegar a una persona física. Eventualmente tienes que llegar a alguien. A lo mejor te das cuenta que hiciste de un cliente, persona moral, hay un entramado de 8 empresas, pero en algún nivel de la pirámide vas a llegar al verdadero dueño de los recursos y es ahí en donde creo que tienes que pedirle todo el tema de la documentación que marcan las disposiciones. Mi recomendación es siempre que llegues a una persona física, ¿no? Y bueno, el tema de la arquidiócesis puede ser ponerlos los pelos un poquito de punta, pero esperemos que si siguen el objeto de cumplir todos los mandamientos, jamás nos harán algo malo, pero sin lugar a duda hay que desahogar en su máxima expresión las disposiciones y cerciorarnos de lo que tienes puesto en el manual es lo que efectivamente esté haciendo el oficial de cumplimiento. Ofelia, lo que dicen de las disposiciones es que no le informas al cliente cuando lo reportan por alguna operación, lo cual es distinto cuando es identificado al cliente en una lista de personas bloqueadas. Ahí haces el reporte de 24 horas y le informas al cliente que lo suspendes operaciones por ese motivo. Así es, y Ofelia, yo te diría que, por ejemplo, hoy en día esto representa un gran riesgo, porque si eres un banco, le puedes dar los recursos en un cheque y le dices, yo ya no puedo tener operaciones contigo, aquí están tus recursos, bye, no quiero saber más de este cliente. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, y ese es un gran reto, con las instituciones de tecnología financiera en donde hacen inversiones de financiamiento colectivo, en donde opera de la siguiente manera? Nosotras personas que estamos en este webinar, nos decidimos a fondear una franquicia, voy a decir un nombre, de Ofelia Espinosa Constructora, ¿no? En donde vamos a hacer un desarrollo inmobiliario de 10 departamentos y del cual todos nosotros somos accionistas. Ponemos en diferentes proporciones parte de un recurso para financiar el proyecto y de repente te dicen que Salvador está en una lista y tienes que suspender actividades con Salvador. Oye, pero Salvador, igual que todos nosotros, tiene los recursos que aportó a este financiamiento en una bolsa, en una cuenta concentradora en donde están sus activos, pero ese dinero ya no está ahí porque el dinero se convirtió en este edificio de 10 departamentos del cual él es dueño en X proporción. Ahí la entidad financiera, que es la responsable de tener la comunicación cliente, proyecto y gestión y manejo de los recursos y del proyecto, tiene un gran reto porque ¿qué le va a decir? Toma, aquí están tus 75 acciones del proyecto. Yo creo que es algo complejo
que tendremos que ir viendo cuáles son las disposiciones que emita el Comité Interinstitucional al respecto para saber cuáles van a ser las salidas de estas personas que se encuentran en esta situación. Y como tú bien nos dices, Ofelia, el procedimiento es de esta manera, pero no deja de ser complicado para el oficial de cumplimiento tener que dar la cara o tener que firmar este informe, si es que lo firma o lo hacen de manera anónima según las políticas de la entidad, pero representa un gran riesgo, ¿no? A mí no me gustaría tener que hacerle una carta de estas diciéndole a una persona vinculada con el narcotráfico que tiene que ir a la Unidad de Inteligencia Financiera a aclarar esta situación. Si existen personas que sepan del tema de prevención del lavado de dinero para la detección, combate y prevención, sabrán que la figura del oficial de cumplimiento, que él es la persona encargada de mandar los reportes correspondientes. Entonces, imagínense qué sucede en una entidad en donde el crimen o algún delincuente tiene alguna cuenta y sabe quién es el oficial de cumplimiento y sabe cuáles son las estructuras internas y sabe cuál es el mecanismo para que le hagan un posible bloqueo o reporte. Imagínate que espera al oficial de cumplimiento afuera de su oficina y le dice que me digan, buenas tardes, don Salvador, ¿cómo está? ¿Verdad que no nos va a reportar? Híjole, el oficial de cumplimiento sí creo que tiene una labor titánica, tiene un riesgo, sin lugar a dudas tiene un riesgo, pero bueno, esto no nos tiene que asustar, ni muchísimo menos, más bien creo que representa una gran oportunidad para poder apoyar desde diferentes aristas y desde nuestra trinchera a mejorar la situación en general de nuestro país, ¿no? Haciendo un granito de arena en lo que a nosotros nos corresponde. ¿Alguien más? No sé si en las redes sociales haya alguna duda. Por aquí algunas de las personas que nos acompañan que siempre participan. Veo que por aquí está Lucero Sosa, María Jesús, Ofelia, Ramón, Verónica. Hay varias Verónicas. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna reflexión que nos quieran compartir de estos 8 webinars con 8 enfoques de compliance que estuvimos desahogando durante estas semanas, si alguien quiere participar, recuerden que la asociación es de oficiales de cumplimiento para oficiales de cumplimiento, entonces este sería un increíble momento para poderlos escuchar. Y por favor no me vayan a dejar platicando solito. Por ahí, Alma, Arturo, Carolina, Celeste, alguien que nos quiera platicar con qué se quedan. Lucero. No puedo ver sus cámaras, pero lo que más me llama la atención es que seguramente todos están pensando, alguien se va a animar y nadie se anima. Bueno, vamos a estar platicando en los siguientes jueves. Vamos a buscar a alguien del SAT para que nos platique sobre actividades vulnerables. Si alguno de los asociados de ASPLD quisiera participar en alguno de estos foros, son totalmente bienvenidos a que tengamos un conversatorio, a que podamos platicar de diferentes temas. Para mí es un gusto seguir aportando, seguir platicando con ustedes. Yo aprendo muchísimo de estos foros. Me encanta saber cuáles son las inquietudes que tienen allá en los diferentes sectores. Me dará muchísimo gusto que alguno de ustedes se anime a seguir participando. Nos dice Lucero, gracias por toda la información. ¿Cómo puedo afiliarme a la asociación? Lucero, claro que sí. Puedes mandarnos un correo a la dirección de email que se llama direcciongeneral@aspld.org, dándonos algunos de tus datos de contacto y con mucho gusto le pido a alguien del equipo que te mande un pequeño folleto que tienes que leer en donde podrás ver cuál es el objetivo, la misión y el trabajo que ha hecho la asociación. Y lo único que nos tienes que compartir es tus datos personales, tu currículum, la experiencia profesional que tengas en el sector. Hay un comité que delibera la aceptación de algunas personas, entonces pasan por el comité, generalmente lo hacen una vez al mes y van aceptando a los nuevos miembros. ¿Qué podemos ofrecerte? Acompañamiento como oficial de cumplimiento permanente, que estamos muy actualizados con el tema de las publicaciones del Diario Oficial de la Federación respecto de comunicados, modificaciones a las disposiciones, publicaciones, etcétera, noticias. Hacemos foros para asociados, tenemos personas de la Comisión Nacional Bancaria, del SAT, de la UIF, que siempre nos apoyan y que están presentes con nosotros. Entonces, puedes participar en esos foros sin costo adicional. La membresía tiene una duración de 1 año
y bueno, te permite ser parte de la asociación más grande de México y América Latina de oficiales de cumplimiento. Entonces, con todo gusto, Lucero, estamos en espera de tu información para hacerte llegar estos documentos. Eh, Elizabeth, ¿querías hablar? Vi que se prendió tu micrófono, Elizabeth Hernández. ¿Me escuchas? Bueno, no sé si Elizabeth quería platicar, pero aquí estamos al pendiente si quería participar. Si ninguno tiene ninguna duda más o algún comentario o nos quiere compartir su experiencia, de mi parte sería todo. Les agradezco infinitamente por habernos acompañado durante estas semanas, eh, semana con semana, desarrollando estos webinars con 8 enfoques de compliance. Agradecemos muchísimo a cada uno de los ponentes. Algunos son miembros de la asociación, algunos son miembros honorarios. Les mandamos un fuerte abrazo. Yo deseo infinitamente que ustedes y su familia estén bien ante esta contingencia. Espero que para todos esto pase pronto, que la cuestión de la salud reine en nuestro hogar y que podamos salir avantes de esta circunstancia que nos tiene a todos en confinamiento, con la economía parada, pero con muchísimos ánimos de salir adelante y empezar a darle marcha a todos estos grandes proyectos que tenemos en nuestros diferentes nichos. Consuelo nos dice, ¿nos pudieras informar si se autorizó la ampliación de plazos para entregar el manual de cumplimiento de las SOFOMS que vence el 15 de julio? Consuelo, quiero decirte que la suspensión de plazos publicada en el Diario Oficial de la Federación, imagínate de la siguiente manera, tenemos un calendario y que cuando se suspende el plazo, imagínate que son 5 días, el plazo empieza a correr a partir del día 6. Entonces, tienes ese tiempo que hubo la suspensión para poder hacer el envío del manual. Y bueno, si no hay ninguna otra duda, yo les mando un fuerte abrazo, les agradezco mucho. Síganos en nuestras redes sociales. Para quienes todavía no son miembros de ASPLD, mándenos la información, pónganse en contacto con nosotros, denle un like a la página de Facebook, de Twitter, síganos en el canal de YouTube. Me dará muchísimo gusto poder platicar con alguno de ustedes. Yo les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Estaremos hablando de actividades vulnerables. Manténganse en contacto, cuídense mucho y que Dios los bendiga.